buenos días. El Instituto Legal Educatet, en su ardua labor de difundir la cultura jurídica, en esta oportunidad tiene preparado el desarrollo del importante curso especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, con un tema muy relevante y de gran actualidad, como es la prescripción adquisitiva de dominio. Este importante tema que va a ser abordado el día de hoy por la doctora Flor de María Vaca Guevara. La doctora Flor de María Vaca Guevara es abogada formada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, magíster en Derecho Registral y Notarial por la Universidad Andina del Cusco, así como docente universitaria y autora del libro Responsabilidad Civil, edición junio 2022. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia en materia civil, notarial y registral. Para la presente jornada académica, la doctora Flor de María Vaca Guevara nos tiene preparado el tema la prescripción adquisitiva de dominio, tanto a nivel notarial, judicial y administrativo. El Instituto Legal Educatet se complace en poder tenerla a nivel de nuestras plataformas. Apreciada doctora Flor de María Vaca Guevara. Muy buenos días, bienvenida y adelante, doctora Flor de María. Doctor Alex, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Quiero agradecer al Instituto Legal Educatech por haberme invitado a esta ponencia, cuya institución jurídica es una de las más usadas y más importantes en el derecho civil, que es la prescripción adquisitiva de dominio. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a explicar qué es la prescripción adquisitiva de dominio. Para entender la prescripción adquisitiva de dominio, primero, a manera de introducción, voy a hablar de los conceptos. De ahí vamos a ir hablando sobre la prescripción adquisitiva judicial, después la notarial y finalmente la administrativa. ¿Cuál es el motivo? Porque en los tres tipos de prescripción nos vamos a basar en el Código Civil. Por eso es que voy a explicar primero la prescripción adquisitiva de dominio judicial y después las demás, notarial y administrativa, donde se van a aplicar los mismos artículos del Código Civil y Código Procesal Civil y sus leyes específicas. Pasaré a compartir. Pasaré a compartir a ver. Ya, vamos a hablar primero lo que es propiedad, concepto de posesión, para así poder entender qué es prescripción adquisitiva de dominio. Comencemos con el concepto de propiedad, que ya todos lo sabemos. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el derecho real por excelencia, es el poder jurídico pleno sobre una cosa, es decir, el poder total que tiene una persona sobre un bien. Como sabemos, el derecho de propiedad es un derecho real que está legislado en nuestro Código Civil, pero también es un derecho constitucional que se encuentra en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. ¿Y qué dice? Que es el poder total que tiene una persona con el fin de someterla a nuestra voluntad en todos sus aspectos y obtener de ella toda utilidad. Ese es el concepto de propiedad. Y para poder entender la institución de prescripción adquisitiva de dominio, tenemos que entender el concepto de propiedad. ¿Cuáles son las características del derecho de propiedad? Es un derecho real, como les dije, está en el libro de derechos reales del Código Civil, es absoluto, porque va a configurar todos los poderes que tiene una persona frente a un bien, ya sea inmueble o mueble, es exclusivo y es perpetuo, porque se va a dar a través del tiempo. ¿Qué dice nuestro Código Civil? El artículo 923 del Código Civil dice que es el poder jurídico, el poder que tiene una persona
de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, ya sea mueble o inmueble. Hablamos en términos latinos del jus utendi, del jus fruendi, del jus abutendi y del jus vindicandi. Voy a pasar a explicar cada uno de ellos, pero que la mayoría ya lo conoce. Usar es dar uso del bien, estar en ese bien. Disfrutar es percibir los frutos del bien, el jus fruendi. Disponer es poder grabarlo, enajenarlo, transferirlo. Y reivindicar va a ser poder recuperar ese bien, cuando el propietario ha perdido la propiedad y la va a recuperar. Eso es reivindicar. Entonces, la propiedad es ese conjunto de estos 4 poderes que tiene la persona frente a un bien. Ahora, es importante conocer la institución de la posesión o introducir este concepto para que se pueda entender la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué dice el artículo 896 de nuestro Código Civil? La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Ahora voy a pasar a darles una pequeña diferencia entre posesión y propiedad para poder entender nuestra institución. Antes de ello voy a hablar de qué clases de posesión existen. ¿Para qué? Porque es importante diferenciar qué tipos de posesión existen para poder saber cuál es la posesión que nuestra legislación nos exige para poder prescribir un bien. Tenemos a la posesión inmediata y la posesión mediata. La posesión inmediata es aquel ejercicio de hecho, porque la posesión es un ejercicio de hecho y la propiedad es un ejercicio de derecho. La posesión inmediata es aquel ejercicio de hecho, pero directamente con el bien. Por ejemplo, un guardián tiene la posesión directa con el bien. Un inquilino tiene la posesión directa con el bien. En cambio, la posesión mediata no es directa. Puede ser, por ejemplo, que el propietario tenga la posesión mediata cuando yo como propietaria soy arrendadora de un bien y el inquilino tiene la posesión inmediata. Entonces, podríamos entender que la posesión inmediata es aquel ejercicio directo y la mediata no es el directo, pero que la posesión mediata es aquella que va a ejercer el propietario del bien. O aquel que podría poseer a título de propietario también el bien. También hablamos de la posesión legítima y la posesión ilegítima. La legítima es aquella cuando cumples todos los requisitos legales para poseer este bien. Y la ilegítima es cuando es una posesión de hecho, pero sin cumplir requisitos legales, o cuando se trata de una invasión, entre otras circunstancias para poseer el bien. También hay la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. La posesión de buena fe es cuando aquella persona cree que está poseyendo, cumpliendo todos los requisitos para poder estar en uso de este inmueble. Y la posesión precaria, que es importante también conceptualizarla, es aquella cuando la persona que está poseyendo este bien ha perdido, ya no, su título ha fenecido, o no tiene título alguno y está poseyendo el bien. Sabemos que la posesión precaria se da más para el caso del desalojo por ocupante precario, y traigo a colación el 4º pleno casatorio civil. Ahora, después de haberles hablado de los tipos de posesión, que más adelante vamos a ver cuál es la posesión que necesitamos para poder hacer una prescripción adquisitiva de dominio, voy a pasar a diferenciar entre posesión y propiedad. La propiedad, como les había dicho, son 4 poderes los que debemos tener: uso, disfrute, disposición y reivindicación del bien. Pero en la posesión no tienes legalmente reconocido estos 4 poderes. Solo tienes legalmente reconocido el uso y el disfrute. ¿Qué quiere decir? Cuando uno posee sin ser propietario, no va a poder transferir el bien, ni tampoco va a poder reivindicar. ¿Qué quiere decir? Recuperar de otro propietario su bien. El poseedor no va a poder hacer eso. El propietario sí va a poder ejercer estos 4 poderes. Entonces, más adelante vamos a explicar estos requisitos que está acá en el cuadro, donde dice la posesión debe ser pública, pacífica, continua, con animus domini y plazo posesorio. Se va a detallar más adelante.
Después de haberles hablado el concepto de Doctora, posesión y propiedad, disculpe, doctora, no está avanzando sus diapositivas. ¿no se está mostrando? Sí se está mostrando, doctora, pero no está avanzando. Sigue en la primera diapositiva. A ver, dejaré de compartir y lo vuelvo a compartir. Está bien, doctora. Propiedad, voy a traer a colación el que hay dos formas de adquirir la propiedad, la forma derivada y la forma originaria. La forma derivada de adquirir la propiedad es cuando tenemos un titular anterior y tú lo adquieres por transferencia, por compraventa, por donación. Y la forma originaria de adquirir la propiedad es cuando tú lo adquieres por apropiación, por accesión, tal como lo dice nuestro Código Civil, y una de las formas originarias de adquirir la propiedad es la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué es originaria? Porque porque de frente vas a adquirir, no va a haber una transferencia de por medio, sino tú vas a probar con requisitos que exige nuestro Código Civil esta posesión para que ya sea el órgano jurisdiccional, el notario o el organismo público te declare propietario de este bien. En este caso vamos a analizar y desarrollar todo lo que es prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble. Comenzamos con la prescripción adquisitiva de dominio judicial. ¿Qué dice el artículo 950? La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica, pública como propietario durante 10 años. Y en el segundo párrafo dice, se adquiere a los 5 años cuando media justo título y buena fe. Acá me voy a detener explicando lo siguiente. En este artículo se puede ver que hay dos tipos de prescripciones en nuestra norma, y este artículo se va a regir en todos los tipos de prescripción. ¿Qué quiere decir? Se va a regir en la prescripción judicial, en la notarial y también en la administrativa. En el párrafo primero se puede ver que el requisito son 10 años y que la posesión debe ser continua, pacífica y pública. Esta es la llamada prescripción larga o extraordinaria. Y en el segundo párrafo dice que pueden ser 5 años cuando media justo título y buena fe. Esta es la prescripción corta u ordinaria. En este segundo párrafo debo aclarar que se debe cumplir los requisitos de posesión continua, pacífica y pública, y además de ello, para que solo te exijan 5 años, tiene que haber justo título y buena fe. Entonces vamos a tener dos tipos de prescripción que podemos invocar en nuestra demanda de prescripción adquisitiva de dominio judicial. En cuanto a las clases, lo que les explicaba, existe la posesión extraordinaria o larga y la posesión ordinaria o corta, que está en el artículo 950 de nuestro Código Civil. Ahora, cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, tenemos que hablar de los presupuestos que deben existir, y tenemos los presupuestos objetivos y los subjetivos. Los presupuestos objetivos es que debe existir una posesión pública, pacífica y continua. Y el presupuesto subjetivo es el animus domini. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que poseer a título de propietario, como propietario. Tú no puedes poseer como guardián, como inquilino, como cuidante. No, tú tienes que poseer a título de propietario.
el famoso animus domini. Estos requisitos, presupuestos de la prescripción adquisitiva de dominio deben concurrir. ¿Qué quiere decir? No solo me va a exigir la norma los presupuestos objetivos o solo el subjetivo, sino me va a exigir los 4 presupuestos más el plazo prescriptorio, ya sea de 5 años o de 10 años. Cuando hablamos de posesión pública, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Qué dice? Será aquella que en primer lugar resulte evidentemente contraria a toda clandestinidad. ¿Qué quiere decir? Que la posesión tiene que ser erga omnes, sin clandestinidad alguna, lo que implica que sea conocida por todos, dado que el usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor anterior. Por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera conocida por todos y que no haya quien pueda oponerse a ello. Si ellos pudieran conocer esa posesión durante todo el tiempo que duró y no lo hicieron, la ley presume en ellos el abandono. Se está hablando de los titulares anteriores. Entonces, con esta posesión pública, la posesión del usucapiente, de la persona que va a prescribir, se va a consolidar. Esa es la posesión pública. Cuando hablamos del otro requisito que exige la norma, posesión continua, ¿qué quiere decir? Que debe ser sin solución de continuidad, sin interrupción, sin intermitencias. Y hay unas excepciones en nuestro Código Civil cuando habla del 904 y el 953 del Código Civil. ¿Y qué dice el 904? Que cuando es por fuerza mayor de la naturaleza, ¿qué quiere decir? Tú estás poseyendo tu bien, pero se da un huaico, se va a destruir tu bien y tal vez vas a dejar de poseerlo, pero por un cierto tiempo tu posesión va a continuar. Y el 953, ¿de qué habla? Cuando te despojan de tu posesión, pero no pasa más de un año, también esa posesión se va a presumir continua. Entonces, estas excepciones, ¿existen en la posesión continua excepciones? Por supuesto que exigen, pero aparte de estas 2 excepciones, la posesión tiene que tener una continuidad. ¿Cuándo la posesión es continua? Cuando se ejerce a través de actos posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno, y durante el tiempo exigido por ley. ¿Qué dice la norma? 5 años con justo título y buena fe, o 10 años si no cuentas con justo título y buena fe. El tercer requisito importante o presupuesto objetivo es continuamos con la posesión continua. ¿Qué dice el artículo que hemos visto acá, el 953 y el 904? Habrá posesión en estos 3 supuestos. Cuando se ejerce sin interrupción. Cuando la interrupción es menor a un año, cuando les decía, cuando hay un despojo, pero este despojo solo es menos de un año y se puede recuperar el bien en este plazo menor de un año. O cuando a pesar de durar más de un año, es restituida por sentencia. Hablábamos de que se debe ejercer sin interrupción alguna, y si existiera algún despojo por fuerza mayor de la naturaleza, tendría que ser menor a un año. Y si es mayor a un año, esta discontinuidad de posesión tendría que ser la recuperación del inmueble por sentencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando vamos a interponer la prescripción adquisitiva de dominio, tenemos que poner específicamente en la demanda cuándo se inició la posesión y hasta cuál es la posesión actual que uno se tiene. Lo que tenemos que hacer al demandar una prescripción adquisitiva de dominio es probar y demostrarle al juez el plazo, que hemos cumplido con el plazo prescriptorio para poder prescribir y con esta posesión. Entre uno de los requisitos más importantes, la continuidad, 5 o 10 años de acuerdo al tipo de prescripción que querramos interponer. En este caso tendremos que poner en forma literal en la demanda cuándo inicia la posesión y si en la actualidad continúa y tiene que continuar para que se pueda declarar propietario el demandante la posesión en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de posesión pacífica, ¿qué quiere decir? Que es un requisito también que debemos demostrar, alegar y corroborar mediante pruebas al juez de que esta posesión ha sido pacífica. Cuando la posesión se ejerce sin
violencia, la que se ejerce sin que nadie la contradiga judicialmente. Si el emplazamiento judicial se produjo antes del vencimiento del plazo para adquirir por prescripción, el poseedor estará impedido de iniciar el proceso declarativo de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una demanda de por medio y se da antes del vencimiento del plazo prescriptorio que se necesita, no se podrá interponer la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, si te remiten cartas notariales o te hacen denuncias, pero que no tenga que ver con la propiedad de este inmueble, eso no va a enervar de ninguna manera tu alegato o tu petitorio de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, cuando hablamos de posesión pacífica es cuando no intermedie violencia, cuando no haya nadie que contradiga judicialmente esta propiedad en sí. Podría haber otro tipo de acciones judiciales, pero no algo que contradiga la propiedad en sí misma. Ahora, puede darse que una persona ha adquirido ilegítimamente o en forma violenta la posesión, pero a través de los años ha cesado esta violencia, ha cesado todos estos, toda esa forma de haber ingresado en posesión. Entonces, si ha cesado, se podrá contar a partir del cese de esta violencia o de esta invasión, el plazo para poder prescribir con una posesión pacífica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando hablamos de presunción pacífica, tenemos que remitirnos también a la presunción de buena fe. ¿Qué dice la presunción de buena fe? Que es aquella creencia de que la persona tiene, que ha recibido del que era dueño del inmueble, y que este será un poseedor honesto y probo. ¿Quién debería contradecir esta posesión de buena fe? Tendría que ser el demandado o quien alegue mejor derecho, tendría que contradecir esta buena fe y probarla como mala fe. Mientras que no haya una contradicción, se va a presumir que esta posesión es de buena fe, que está íntimamente ligada con la presunción de pacificidad como requisito para prescribir el inmueble. La siguiente diapositiva, por favor. El presupuesto subjetivo importante y que concurre con los presupuestos objetivos para poder prescribir un inmueble es el animus domini. Como ya les había explicado, hay 3 presupuestos objetivos: posesión pacífica, posesión pública y posesión continua. Y el presupuesto subjetivo es el animus domini. ¿Qué significa? Poseer el inmueble a título de propietario. ¿Qué quiere decir? Yo poseo y ejerzo todos los poderes de propiedad en este inmueble. No ejerzo como un ocupante precario, no ejerzo como un poseedor inmediato, ¿qué quiere decir? Guardián, inquilino, no. Yo poseo como un propietario, a título de propietario. Pago mis recibos, mis impuestos prediales y demás arbitrios municipales. Arriendo este inmueble, o si es que podría por documento privado. Pago mi agua y luz, todos me conocen, participo en las faenas de donde vivo, entre otros. Eso es poseer el bien a título de propietario. Y ese presupuesto subjetivo, que es llamado también animus domini, es un requisito importantísimo. Si yo no alego, no demuestro en la demanda este animus domini, el juez me va a declarar infundada mi demanda. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer cuando yo interpongo una demanda judicial de prescripción adquisitiva de dominio? Probar y demostrar fehacientemente la posesión continua, la posesión pacífica, la posesión pública y el animus domini. ¿Y qué se dice sobre animus domini? Hernández Gil dice: la posesión en concepto de dueño tiene un doble significado. En su sentido estricto equivale a comportarse el poseedor como propietario, bien porque lo es o porque tiene la intención de serlo. Y en sentido amplio dice que poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales. Y a esto se va a sumar la posesión pacífica, continua y pública.
Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pasamos al artículo 952 del Código Civil, que habla de la declaración judicial de usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué dice? Quien adquiere un bien por prescripción puede interponer demanda ante el Poder Judicial para que se le declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro de predios. ¿Qué quiere decir? Una persona con su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva puede interponer su demanda al órgano jurisdiccional para que la declare propietaria mediante prescripción adquisitiva de dominio, cuya sentencia va a ser el título que va a ir a registros para que se pueda declarar propietario de ese inmueble. Eso es lo que dice el artículo 952. Siguiente diapositiva, por favor. La prescripción adquisitiva de dominio judicial va a ser mediante el proceso abreviado y se va a regir por el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Siguiente. En cuanto a los requisitos especiales, que es el 504 y siguientes del Código Procesal Civil, debo referirme primero, cuando uno redacta una demanda, debe cumplir con el 424 y 425 del Código Procesal Civil, que son los requisitos generales de toda demanda. Entonces, los requisitos especiales de la prescripción adquisitiva de dominio, además de cumplir con los generales, se encuentran en el 505 del Código Procesal Civil, que dice, por favor, siguiente, ¿cuáles son los requisitos especiales que yo debo poner específicamente en mi demanda para realizar mi prescripción adquisitiva de dominio judicial? Se indicará, siguiente, por favor, se indicará el tiempo de la posesión, ya sea los 5 años de prescripción corta o los 10 años de prescripción larga. La fecha y forma de adquisición del bien. El titular registral también se va a tener que poner. ¿Quién es el titular registral de este inmueble? Se va a tener que describir el bien con la mayor exactitud posible. En caso que sea inmueble, dice, debemos adjuntar planos de ubicación y perimétricos, así como la descripción de edificaciones existentes, suscrito por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente visado por la autoridad municipal. Es importante realizar un plano y una memoria mediante un ingeniero o arquitecto y que este plano y memoria esté suscrito por ellos y aparte esté visado por la municipalidad de donde se encuentra el bien inmueble. Aparte de ello, va a ser también requisito esencial describir al inmueble y además sus edificaciones. Si nosotros no realizamos este tipo de cosas, no nos van a declarar inadmisible y nos van a pedir subsanar algunos requisitos en cuanto a las construcciones existentes u otros del bien inmueble. Ahora, también dice, el juez, si lo considera necesario, podrá pedir la presentación de comprobantes de pago, pero es necesario, nosotros tenemos que presentar todo lo que nos ayude a demostrar esta posesión. Entonces, aparte del plano y la memoria, también se presentará la búsqueda catastral del inmueble. ¿Y por qué debo presentar la búsqueda catastral? Porque al hacer yo la búsqueda catastral, que es un certificado que me emite registros públicos, ahí se podrá ver si este inmueble tiene antecedente registral, o sea, está inscrito a nombre de otra persona, o nunca estuvo inscrito. Sabemos muy bien que la prescripción adquisitiva de dominio judicial se puede dar en inmuebles rústicos, urbanos, inscritos o no inscritos. Entonces, cuando nosotros solicitamos el certificado de búsqueda catastral, ahí va a salir si el inmueble tiene antecedente registral o no, y también va a estar el polígono, y qué inmuebles inscritos colindan con este. Entonces, ¿debemos presentar el certificado de búsqueda catastral? Por supuesto, debemos presentar el certificado de búsqueda catastral. Además de ello, la norma nos exige plano y memoria visado. Además de ello, dice si el juez lo considera pertinente, pero nosotros debemos presentar arbitrios municipales, recibo de agua, luz, entre otros pagos que hagamos que demuestren también esa posesión. Ahora dice, tratándose de bienes inscribibles, se acompañará copia literal de los asientos de los últimos 10 años. Si en la búsqueda catastral nos sale que este inmueble está inscrito, adjuntaremos las copias literales de la integridad
de la partida registral del inmueble, y si fuera una partida compleja, adjuntaremos de los últimos 10 años. También pide que se debe presentar la declaración testimonial de no menos de 3 ni más de 5 testigos, de 6 testigos mayores de 25 años. Estas personas, testigos, declararán respecto a la posesión de este inmueble que está haciendo el recurrente. Y también se puede pedir la inspección judicial del predio. Esos son los requisitos que debemos cumplir al interponer nuestra demanda y que tenemos que especificar literalmente en nuestra demanda. Siguiente, por favor. ¿Quién pide la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio? ¿Quién demanda? ¿Quién solicita? Puede ser una persona natural que va a adjuntar su fotocopia de DNI, y si es una persona jurídica, tendrá que adjuntar su vigencia de poder para que se pueda ver que existe la personería jurídica y que la persona, el representante, tiene facultades para poder solicitar esta acción judicial. Siguiente, por favor. ¿A quién se dirige la prescripción? Este proceso es diferente a otros procesos judiciales. En la mayoría de procesos judiciales uno demanda solo a una persona directa. Por ejemplo, cuando vamos a interponer una demanda de obligación de dar, yo pues demandaré al deudor. Pero en el caso de la prescripción adquisitiva es diferente. Yo no solo voy a demandar al poseedor, al titular registral, o sea, el que aparece como dueño en registros públicos, o al titular que aparece en el documento que yo tenga, ya sea un testimonio, un documento privado, y va a haber un transferente. Yo tengo que demandar también al último propietario, al titular registral, y debo emplazar tanto a los colindantes como también debo emplazar a las personas que tengan interés en este caso. Entonces, ¿qué dice? A la solicitud o pretensión debe indicarse todos los titulares registrales. Todo se debe indicar los titulares registrales y debemos precisar sus domicilios. En caso que no se conozcan los domicilios, se declarará que no se conoce, se acudirá al sistema RENIEC o finalmente se podrá notificar por edictos a estas personas. Pero sí o sí la norma exige que se notifique, se emplace, se demande a los titulares registrales. Siguiente, por favor. ¿A quién más se debe dirigir? A las personas o personas a quien el solicitante afirme o invoque que deriva este derecho de propiedad, a los ocupantes de los predios colindantes y a otras personas, como les dije, interesadas. También se debe se debe emplazar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales cuando un inmueble sea presumido que ha sido un bien estatal de dominio privado. Sabemos muy bien que no se puede prescribir bienes de dominio público, pero hay una norma que ahora tampoco permite que se pueda prescribir bienes públicos de dominio privado. Entonces, para evitar, ya que la norma ha salido hace unos 10 años aproximadamente, para evitar este tipo de confusiones y uno pueda prescribir un bien de dominio estatal privado, se va a tener que emplazar, si esta propiedad tenga esta presunción de ser de dominio público, se va a tener que emplazar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Solo en el caso de que el predio no se encuentre con derecho inscrito en el registro de predios. Ahí sí, cuando no hay inscripción en registros públicos, se va a tener que emplazar. Siguiente, por favor. Seguimos en a quién se dirige. No, siguiente. Siguiente. A ver, ahora,
Cuando hablamos de condiciones del inmueble registrado, nos referimos a que si el inmueble está inscrito en registros, ¿qué cosa vamos a necesitar? Como lo expliqué ya, para prescribir. Vamos a necesitar la copia literal o el CRI de este inmueble. Y si el inmueble aparece como rústico o no hay habilitación urbana, pero este bien es urbano, se solicitará a la municipalidad el certificado de parámetros urbanísticos, para con esto probar que el inmueble ya se encuentra con esta habilitación urbana o está en proyecto. Siguiente, por favor. Ya, ahora. ¿Qué dice? Como otra condición de inmueble registrado para poder hacer nuestra demanda de prescripción adquisitiva de dominio, dice, si la descripción actual del inmueble difiere de la partida registral, se acompañará el certificado de numeración. ¿Qué pasa? En muchos casos, en registros públicos, la denominación es antigua del bien. O sea, no es la actual, no tiene la denominación actual, la numeración actual, y lo que queremos es, al prescribir, solicitar al órgano jurisdiccional que nos declare propietarios, pero del bien, con las áreas reales, con las características reales y con la denominación actual. Entonces, si en registros públicos el inmueble pues no tiene número, es un número que ya no existe, entre otros, nosotros tenemos que adjuntar a nuestra demanda el certificado de numeración emitido por la municipalidad para que se pueda prescribir con la denominación actual. Y claro está que en mi petitorio yo tendré que poner la denominación actual y real del bien que quiero prescribir. A pesar de que en registros públicos tenga una denominación antigua, pondré, quiero prescribir el inmueble antes en registros públicos, hoy tal. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa se necesita? Ya habíamos hablado que se necesita el plano y memoria avisada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si existe una edificación inscrita en el inmueble en la partida registral? Se tendrá que presentar el formulario de la ley 27157, donde contenga la modificación de la edificación inscrita. Ahora, también se da el caso cuando uno puede prescribir un área, de un área matriz grande, un área, no derechos y acciones, estamos hablando de un área grande y hay un terreno pequeño dentro de este área. Entonces, vamos a tener que adjuntar plano del terreno que quiero prescribir y también del área remanente. Siempre se prescribe un lote individualizado, no necesariamente independizado. Pueda que forme parte de una partida matriz, pero tiene que haber una posesión del lote individualizado. En ese caso, adjuntaré plano de este lote individualizado y también del área remanente, para que, además de pedir la prescripción adquisitiva de dominio, pediré también como pretensión accesoria la independización de mi lote a una propia partida. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de pruebas de la posesión, además a todo lo que les he explicado, les he detallado, ¿qué más podemos agregar? Podemos agregar la constancia de posesión expedida por la municipalidad, siempre y cuando la municipalidad no las dé. Hay municipalidades que dan y hay otras que no dan. Vamos a adjuntar el plano de ubicación y perimétrico visado por la municipalidad. Y también, si es que hemos adquirido transferencia de posesión, vamos a presentar el documento de transferencia de posesión para poder acreditar así la posesión. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, otras pruebas que debemos presentar a nuestra demanda. Recibo del pago de impuesto predial de los últimos 10 años, o 5, si es que estoy acreditando la prescripción corta, recibo de pago de agua, luz, teléfonos, entre otros servicios, y como les dije, para sumar plazo posesorio, podemos presentar la transferencia de posesión. ¿A qué me refiero cuando hablamos de sumatoria de plazos posesorios? Ocurre que yo
he adquirido la transferencia de la posesión. Existe la figura de transferencia de posesión. Otra persona me transfiere su posesión mediante un documento. No estamos hablando de compra-venta, sino de transferencia de posesión. Entonces, por ejemplo, esta persona poseyó 4 años, me transfiere la posesión y yo estoy poseyendo 2 años. ¿Puedo sumar ese plazo posesorio de 4 años de la persona que me transfirió? Por supuesto que puedo hacer la sumatoria de plazos posesorios. Y para ello tengo que adjuntar mi documento con fecha cierta de la transferencia de posesión. Eso es cuando hablamos de sumatoria de plazos posesorios. Siguiente, por favor. Tenemos acá un supuesto. ¿Es factible que el propietario con un título imperfecto recurra a la SUCAPIO? Por supuesto que sí. Sabemos que la prescripción es una forma originaria de adquirir la propiedad mediante la posesión continua, pacífica y pública y a título de propietario por 5 o 10 años. Pero también la jurisprudencia se ha pronunciado diciendo que la prescripción es un medio de saneamiento de la propiedad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un título imperfecto, ¿qué quiere decir? Un testimonio, un contrato de compra-venta que no está correcto, por ese motivo no pudo inscribirse en registros públicos directamente, yo podré acudir a la prescripción adquisitiva para sanear mi inmueble y de esa manera declararme propietaria. Entonces, ¿se puede con un título imperfecto? Sí, por supuesto que se puede. Entonces, como ya hay un título, que es justo título, solo vamos a necesitar acreditar 5 años de posesión. Siguiente, por favor. Ya les había hablado del animus domini, y bueno, traigo a colación jurisprudencia que dice, el artículo 900 del Código Civil es poseer como propietario. ¿Qué quiere decir poseer como propietario? Cumpliendo las obligaciones y ejerciendo los derechos inherentes que de tal estado se deriva, con lo cual se alude el animus domini como elemento subjetivo de este derecho que equivale a la intencionalidad de poseer como propietario. Importantísimo este presupuesto subjetivo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de la ley 29618 del 24 de noviembre del 2010, estamos hablando que a partir de esta ley no es imprescriptible el bien de dominio estatal de dominio privado. Entonces, antes de esta norma, si la persona ha poseído antes de esta norma, va a poder prescribir un bien estatal de dominio privado. Posterior a esta norma, los bienes estatales de dominio privado son imprescriptibles. Del dominio público sabemos que también. Siguiente, por favor. Entonces, antes de pasar a prescripción adquisitiva notarial, debo resumir a buena cuenta todo lo que les he explicado. Nosotros debemos cumplir con los requisitos que ya les he detallado según el Código Procesal Civil y el Código Civil, redactar nuestra demanda y alegar y demostrar fehacientemente estos requisitos, adjuntando todas las pruebas señaladas anteriormente para crear en el juez la certeza de que tú eres propietario a título de que eres poseedor a título de propietario y se te deba declarar propietario del bien inmueble. Una vez que ingresa la demanda y te es admitida, se seguirá el proceso con todas las etapas de un proceso abreviado. Debo aclarar que se va a solicitar dictamen a Fiscalía, es por esto que es importante cumplir con todos los requisitos legales y técnicos al demandar, para que Fiscalía pueda dictaminar a favor y a lo largo del proceso se publique, se emplace y no haya ningún problema para que la demanda sea fundada. Una vez que la demanda es fundada, se le declara al demandante propietario, se solicitará al Poder Judicial el parte judicial para que se inscriba esta propiedad en los registros públicos, y así es como terminaría a buena cuenta una prescripción adquisitiva de dominio judicial.
hoy día he tratado de resumir tanto la judicial, notarial y la administrativa. A mí me hubiera gustado más adelante tal vez un curso un poquito más largo, de unos 2 a 3 días, para explicar cada institución con mayor detenimiento. Luego de haber explicado la prescripción adquisitiva judicial y haber revisado ya los artículos del Código Civil y Código Procesal Civil, voy a pasar a explicar la prescripción adquisitiva notarial, que se rige por los mismos artículos, pero tienen sus normas específicas. Ahora, antes de entrar a prescripción adquisitiva notarial, debo decirles también que tiene sus pros y sus contras. Como abogada, siempre mis clientes me dicen que quieren hacer su prescripción adquisitiva notarial porque es más corta, efectivamente, es mucho más corta, dura unos 6 meses, pero también hay requisitos específicos con los cuales a veces uno no cumple y se va a la vía judicial. ¿Qué pros y contras tendrá la prescripción adquisitiva notarial? Debemos tomar en cuenta que si bien el plazo es más corto, la prescripción adquisitiva notarial no tiene carácter de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el notario declara propietaria a la persona, esta persona no va a tener un título que no va a poder ser anulado más adelante. Debemos tomar en cuenta que la prescripción adquisitiva notarial, la resolución que te declara propietario y te inscribe en registros públicos, va a pasar por un control de legalidad por el órgano jurisdiccional mediante el acto jurídico de nulidad. ¿Qué quiere? Mejor dicho, mediante la demanda de nulidad de acto jurídico. Tu prescripción adquisitiva notarial o tu resolución en el cual has sido declarado propietario mediante una prescripción adquisitiva notarial, ¿va a poder ser declarado nulo a futuro? Por supuesto que sí. Todas las resoluciones, inscripciones, podrían ser demandadas y pedir su nulidad ante el Poder Judicial, por supuesto que sí. Entonces, esta es la desventaja de la prescripción adquisitiva notarial, que va a pasar por un control del órgano jurisdiccional. Si una persona que cree que no eres propietario o no debiste ser declarado propietario por prescripción, va a pedir nulidad de este acto jurídico y como pretensión accesoria la nulidad del asiento registral. Esa es la desventaja de la prescripción adquisitiva notarial. En cambio, cuando nosotros vamos a prescribir vía judicial, la sentencia, una vez consentida o ejecutoriada, va a tener el carácter de cosa juzgada. Nadie va a poder anular esta sentencia, esta declaración de propiedad. Va a ser una declaración que ya va a ser inapelable, ya no va a poder ser anulada de ninguna de las formas. Esa es una cosa que quería aclarar. Y segundo, que vía notarial solo se puede prescribir bienes predios urbanos, pero en cambio en la vía judicial podemos prescribir bienes rústicos, eriazos y urbanos. Y otra cosa más, que la prescripción adquisitiva notarial es un proceso no contencioso. ¿Qué quiere decir? Que si se da alguna oposición, va a culminar el procedimiento y también se va a tener que instar la prescripción en la vía judicial. Tomando en cuenta estos detalles, paso a desarrollar la prescripción adquisitiva notarial, que si bien es cierto es en un corto plazo y mucho más rápido, hay que tomar en cuenta los puntos que he detallado. Asimismo, la ley no exige un documento o un título de fecha cierta para poder prescribir en la vía notarial, pero en nuestra realidad hay notarías que exigen un documento, una transferencia de fecha cierta. Caso contrario, no admiten la prescripción adquisitiva notarial. Entonces, podemos ver que al ser los notarios autónomos, de ellos va a depender qué procesos ingresan a trámite y qué procesos no, y por ende nos veremos obligados a instar la prescripción adquisitiva en la vía judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de prescripción adquisitiva notarial, las normas específicas son las siguientes. La ley 27157. La ley 27157
y su reglamento, el 008-2000, fue la primera norma que legisló la de la prescripción adquisitiva notarial y después, más específicamente, sale la 27333, donde se norma la prescripción adquisitiva vía proceso no contencioso notarial como una ampliación a la ley 26662. La ley 26662 es la ley de procesos no contenciosos vía notarial. Y mediante la ley 27333 se agregan más procedimientos no contenciosos a los que ya llevaba el notario. Entre ellos se agrega la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Debo aclarar que en la ley 27333 solo se señala el procedimiento a seguir en una prescripción adquisitiva notarial, mas no se señalan los requisitos. ¿Esto qué quiere decir? Que para interponer una prescripción adquisitiva notarial vamos a cumplir igualmente los requisitos del 504 del Código Civil, que son los requisitos para que se dé la prescripción adquisitiva de dominio. Siguiente diapositiva, por favor. Como les había indicado, el Código Civil, los artículos del Código Civil son donde están los requisitos específicos para prescribir un inmueble. Entonces, yo tengo que cumplir con estos requisitos para también solicitar mi prescripción adquisitiva notarial. Por eso es que como norma supletoria, y así lo dice el título preliminar de nuestro Código Civil, el Código Civil se va a aplicar en forma supletoria a otras normas específicas. Como norma supletoria tenemos a la Ley del Notariado, la Ley de Asuntos No Contenciosos, que es las 26662, el Código Civil y el Código Procesal Civil. ¿Se deben cumplir con los requisitos que ya les había explicado? Por supuesto que sí, por eso es que ahora estoy explicando la prescripción adquisitiva notarial cuando ya expliqué los requisitos importantes para prescribir en cualquier vía, que es la posesión pública, la posesión pacífica, la posesión continua y poseer a título de propietario o con animus domini. Esos requisitos se tienen que cumplir en esta prescripción adquisitiva notarial, por supuesto que sí. Además de ello, tengo que cumplir con la norma específica que es la ley 27333, sí. Tengo que cumplir con lo que diga la ley del notariado en cuanto a prescripción adquisitiva o procesos no contenciosos, por supuesto que sí. Y tomar en cuenta en forma supletoria el Código Civil y el Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. ¿Cuál será el ámbito de aplicación? Debemos tomar en cuenta de que la prescripción adquisitiva de dominio vía notarial solo se da sobre predios urbanos, pero no solo sobre aquellos que son declarados totalmente urbanos, que eso lo voy a explicar, pueden ser aquellos semirrústicos, por ejemplo. Y también se puede hacer ante inmuebles urbanos inscritos o inmuebles urbanos no inscritos. Y también aquellos inmuebles con edificación. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero prescribir un inmueble que, aparte de ser un inmueble, un terreno, tiene su edificación, podré solicitar al notario mi prescripción del inmueble con edificación y así, aparte de prescribir, se hará pues una regularización de esta edificación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación entonces en esta prescripción adquisitiva de dominio notarial? Se da en inmuebles urbanos o cuanto menos, por lo menos tenga este inmueble su proyecto de habilitación urbana aprobada. No necesariamente tiene que ser urbano, pero tiene que tener mínimo proyecto de habilitación urbana aprobada. En inmueble con edificaciones, materia de regulación, como les dije, también se puede. Inmuebles situados en área urbana, también. En terrenos que tengan características de urbano, también se puede prescribir notarialmente. ¿Qué cosas solicitaré entonces o presentaré para demostrar que el terreno es urbano? Tal vez en registros públicos se encuentra como predio rústico, pero en la actualidad ya es un predio urbano. Solicitaré a la municipalidad el certificado de parámetros urbanísticos para que se pueda acreditar que es un inmueble urbano o con proyecto de habilitación urbana. Siguiente, por favor. Asimismo, dice,
hay una modificatoria del Decreto Supremo 001-2005 que dice, amplía el ámbito de la regularización a predios ubicados en zonas urbanas, consolidadas que se encuentren inscritas como urbanas en la municipalidad, correspondientes e inscritos como rústicos en registros públicos. Lo que les explicaba, puede estar el inmueble antiguamente inscrito como rústico en registros públicos, pero yo si acredito fehacientemente que es un inmueble urbano, va a poder el notario admitir mi solicitud de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Y qué me va a bastar? Va a bastar presentar el proyecto aprobado de habilitación urbana o el certificado de zonificación. Siguiente, por favor. ¿Qué inmuebles puedo prescribir? Acá dice inmueble urbano versus situado en área urbana. Todos estos predios señalados en estos dos cuadros se pueden prescribir vía notarial. Lo normal, el inmueble urbano, que tiene recepción de obras, que tiene su proyecto de habilitación urbana inscrita. Pero también se puede prescribir un predio que se sitúa en una zona tradicional urbana. También se puede prescribir una isla rústica, terreno o predio sin habilitar, pero que esté circundado por zonas con habilitación urbana. También se puede prescribir una parcelación semirústica, pero que ya tenga este proyecto de habilitación urbana, y todo eso voy a poder acreditar con un certificado de parámetros urbanísticos o con un certificado de zonificación. Con esas dos cosas puedo acreditar, sin necesidad de inscribir esto en los registros públicos, acredito al notario que el inmueble es urbano y se puede realizar en la vía notarial el trámite de prescripción. Siguiente, por favor. Entonces, continuando el tema, porque es muy importante diferenciar entre si el inmueble es urbano o es rústico. ¿Qué dice? Procede cuando no hay edificación alguna, como les dije, o también cuando hay edificación. Si el predio no tiene edificación, puede solicitarlo siempre y cuando sea urbano, pero si el inmueble tiene una edificación, se tendrá que adjuntar, además de ello, el FOR, donde se va a ver la obra, la ampliación, la modificación, y se va a hacer en vía de regulación. Y acá traigo a colación el 10º precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral que dice, sí procede si ya existe edificación inscrita que no es materia de ningún supuesto de regularización. ¿Qué quiere decir? Puedo prescribir un inmueble con edificación vía regularización o también cuando hay una edificación, ya en registros públicos existe una edificación inscrita y ya no se tiene que regularizar. Cualquiera de las dos opciones se puede prescribir. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de los requisitos, solo es repetir los requisitos que ya les había explicado. Tanto en la vía judicial, notarial y administrativa, se tiene que cumplir los requisitos del artículo 950 del Código Civil, que dice posesión continua, pacífica, pública y como propietario con animus domini. Pero, ¿cuál es la diferencia de la prescripción judicial con la notarial? Aparte de todo lo que ya les he explicado. En la prescripción judicial, según el artículo 950, tenemos dos tipos de prescripciones. La prescripción corta, cuando tienes que tener el plazo, la posesión por 5 años, y la prescripción larga, cuando tienes que poseer por 10 años, pero no tienes justo título y buena fe. En el caso de la prescripción notarial, no aplica la posesión por 5 años. Es requisito indispensable que poseas el inmueble en forma continua, pública y pacífica y a título de propietario por 10 años. No se aplica el segundo párrafo, sino el plazo de 10 años. ¿Se puede sumar plazos posesorios que ya había explicado? Sí, se puede sumar plazo posesorio, entonces tendré que presentar al notario el certificado, la constancia de transferencia de posesión para sumar mi plazo posesorio. ¿Dónde estábamos? ¿Podría retroceder para ver, por favor? Si es esa la de... Ya. Ya. Siguiente de esa, por favor.
Ya, entonces ya les había explicado que en la vía notarial son 10 años, no son 5 años, el requisito es 10 años, los otros requisitos del artículo 950 del Código Civil se debe cumplir y tiene que ser predio urbano. El requisito debe ser la posesión pacífica, como les había explicado, pública y continua. Y también ya les había explicado que puede haber una interrupción menor a un año, sí puede haber, pero después se tiene que recuperar esta posesión. Tiene que ser la posesión a título de propietario, tal cual la prescripción judicial, y tiene que ser, debe haber una presunción posesoria de tiempo intermedio. Siguiente, por favor. En cuanto a la prescripción adquisitiva notarial, hay características fundamentales. Uno de ellos, que es un asunto no contencioso de competencia notarial. Si bien sabemos que en la notaría se realizan diferentes tipos de actos jurídicos, se hacen escrituras públicas, se hacen actas, se hacen legalizaciones, pero también el notario lleva un registro de procesos no contenciosos. Procesos no contenciosos son pues los divorcios, las rectificaciones de área, las uniones de hecho. Ahora último se modificó, ya pueden realizar los matrimonios, los inventarios, las sucesiones intestadas. La prescripción adquisitiva de dominio es un proceso no contencioso de competencia notarial. Y ya les había explicado que la norma específica es la 27.3333 y la 27.157. Cuando hablamos de no contencioso, sabemos que es no litigio. ¿Qué quiere decir? Que si habría alguna contienda en el transcurso de este procedimiento, el procedimiento ya no continúa, se suspende y ya tendría el solicitante que recurrir a la vía judicial para prescribir su inmueble. No hay asunto litigioso, lo que lo diferencia del proceso judicial. Muchos dicen que los procesos no contenciosos se han dado para aligerar la carga procesal del Poder Judicial. Siguiente, por favor. Competencia del notario. ¿Quién tiene competencia para realizar la prescripción adquisitiva de dominio? Cada proceso no contencioso es diferente cuando se lleva ante el notario. En el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, será competente el notario de la provincia donde está el inmueble. No confundamos la competencia, la localización distrital del oficio notarial. Si bien es cierto, los notarios tienen sus despachos en un distrito notarial específico, por ejemplo, hay un notario que se encuentra en el distrito de Huanchac, otro en el distrito de San Sebastián. Para prescribir, ellos tienen competencia provincial. ¿Qué quiere decir? El notario de San Sebastián o de Huanchac podrá ver la prescripción de un inmueble que se encuentra en la provincia del Cusco. Hay que tomar en cuenta esto para fines de ver ante quién debemos solicitar la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Otro requisito importante es que el notario debe ser abogado. ¿Por qué se hace esta tingencia? Porque antiguamente habían notarios que no eran abogados y eso lo permitía la norma. Ahora ya creo que ya no hay muchos notarios que no son abogados, todos son notarios abogados, pero por eso se hacía esta tingencia de que el proceso no contencioso, ya sea de prescripción u otro proceso no contencioso vía notarial, lo tiene que hacer un notario que es abogado. Siguiente, por favor. La prescripción adquisitiva de dominio notarial puede darse sobre bienes inmuebles inscritos o no inscritos. No hay ninguna prohibición para solicitar al notario que prescriba un bien que no se encuentre inscrito. ¿Y cómo vamos a ver que el inmueble no se encuentra inscrita? Con la búsqueda catastral que vamos a presentar como prueba a nuestra solicitud. Ahí se va a ver si hay antecedente registral del inmueble o no hay antecedente registral. Esta es la diferencia que se da con el título supletorio, que es otro proceso no contencioso que también se lleva ante el notario, el título supletorio, que también es para ser propietario de un inmueble. El procedimiento de título supletorio solo se da en bienes no inscritos. En cambio, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio se da en bienes inscritos y no
inscritos. Esa es la diferencia, pero en la práctica lo que se da más es la prescripción adquisitiva de dominio. El procedimiento no contencioso de formación de título supletorio no se da mucho en la realidad, no se da. Siguiente, por favor. Casos especiales. El artículo 985, sí, o 985 dice que no se puede prescribir entre copropietarios. ¿Qué quiere decir? Yo, como propietaria de un bien, como propietaria de una cuota ideal, no puedo prescribir, pues, o mi cuota ideal o el bien común. El lote tiene que estar individualizado, no puede ser cuota ideal. Tanto en la vía notarial como en la vía judicial no voy a poder prescribir, y eso lo dice el artículo 985 del Código Civil. Ahora, también otras cosas que no se pueden prescribir, las vías públicas. Cuando me preguntaban sobre los bienes estatales de dominio público, son pues las vías públicas, las plazas, las calles, eso no puedo prescribir, no puedo prescribir. Es diferente los bienes estatales de dominio privado, como un hospital, entre otros, son dominio privado, que antes se podía, pero a partir de la dación de la ley del 2010, que hace un rato, la 29618, no se puede prescribir tampoco los bienes estatales de dominio privado. Y eso es lo que dice, ¿no? Que no se puede prescribir los bienes de dominio público, ni estatal de dominio público, ni tampoco los bienes de dominio estatales privado. Eso es lo que no se puede, es imprescriptible. Siguiente, por favor. La solicitud de prescripción. Se va a parecer mucho a la demanda demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Pero ya también no va a ser una demanda, sino va a ser una solicitud. Va a ser una solicitud escrita y firmada por todos los interesados, los solicitantes, quienes van a tener que identificarse. Si es una persona jurídica, tendrá que poner pues la partida electrónica de la empresa, de la persona jurídica, demostrar con una vigencia de poder sus facultades, se va a identificar, va a poner la dirección y también va a fundamentar los requisitos que nos exige la norma para poder prescribir, y tiene que ser esta solicitud autorizada por un abogado. Siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos a redactar la solicitud, es igual que una demanda. Vamos a identificar al solicitante, vamos a demostrar y alegar la posesión pacífica y pública y continua durante 10 años. Vamos a presentar testigos, 3 testigos mayores de 25 años, quienes van a declarar respecto de la posesión, y estos van a suscribir la solicitud, suscriben al igual que los solicitantes, indicando conocer al peticionario y precisando el tiempo de posesión. A diferencia de la demanda judicial, donde yo voy a ofrecer los testigos y voy a poner en ellos mis pliegos interrogatorios para que en el momento de la audiencia los testigos declaren sobre la posesión, en la solicitud notarial se pone a los testigos, declaran sobre la posesión, y conocer al solicitante que quiere prescribir, y estos van a suscribir también la solicitud. Esa es la diferencia entre una demanda y la solicitud de prescripción adquisitiva notarial. Se van a acompañar sus documentos, por supuesto, de identidad, sus domicilios, ocupaciones, entre otros de estos testigos. Siguiente, por favor. ¿A quiénes más vamos a emplazar en nuestra solicitud? Pedir que se emplace o que se notifique en nuestra solicitud de prescripción adquisitiva notarial a los colindantes. Tenemos que poner los nombres de los colindantes y vamos a precisar sus domicilios para que se les notifique. También se le va a emplazar al titular registral. Se va a poner el nombre del titular. Para eso, ¿de dónde voy a sacar el nombre del titular? Con la búsqueda catastral. Si es que el bien estuviera inscrito. Si no está inscrito, no. Pero si el bien está inscrito, tengo que poner el titular registral contra quien yo estoy solicitando mi prescripción adquisitiva de dominio, y también voy a poner a los colindantes, ya que en la búsqueda catastral, en el informe técnico, se encuentra pues el polígono, y alrededor están las partidas de los colindantes. Entonces yo voy a tener que poner los nombres de los colindantes, las direcciones para que se les notifique, y también el nombre del titular registral
y acudir al sistema RENIEC, a las oficinas de RENIEC, para solicitar un certificado de inscripción y nos den el domicilio de este titular registral para que se le pueda notificar. Siguiente, por favor. La solicitud de prescripción debe cumplir el artículo 505 del Código y se debe computar el plazo y al igual que en la demanda debemos describir exactamente el bien inmueble. Describir si es que es un terreno, si es que tiene edificaciones, si tiene construcciones, debo describir todo específicamente, en material noble, en material adobe, si tiene un patio, cuántos pisos, entre otros. Es muy importante describir. Asimismo, debo adjuntar el plano y memoria suscrito por el arquitecto o ingeniero que ha realizado, que ha faccionado este plano y debidamente visado por la municipalidad. Es un requisito importante la visación del plano y memoria por la municipalidad. Siguiente, por favor. Ahí está, plano de ubicación perimétrico, y si existiera edificación, aparte de adjuntar a nuestra solicitud el plano de ubicación, que es para ver la ubicación del inmueble y sus perímetros, se va a adjuntar el plano de distribución cuando hay edificaciones existentes en el inmueble. Tendremos que adjuntar entonces el plano de distribución. Ambos firmados por ingeniero civil o arquitecto y visado por la municipalidad. Se presentará la memoria descriptiva, que es pues la transcripción en forma escrita del plano de ubicación y perimétrico. Todo eso al notario junto con nuestra solicitud. Siguiente, por favor. Entre las pruebas, al igual que en nuestra demanda de prescripción adquisitiva judicial, también vamos a tener diferentes pruebas, porque lo que queremos es también demostrar al notario, porque el notario en el procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva va a ser como el juez, va a ser el director del procedimiento. Entonces tenemos que demostrarle y alegarle también que existe esta posesión por 10 años, pública, pacífica y continua. Entonces, ¿debemos presentar pruebas? Por supuesto que sí. ¿Debemos presentar un certificado municipal de posesión? Sí, debemos presentarlo. ¿Recibos de pago de impuesto predial y demás arbitrios municipales? También debemos presentar. Debemos presentar recibos de agua, de luz y entre otros documentos que demuestren nuestra posesión a título de propietario. ¿Qué más debemos presentar? Documentos financieros, documentos de identidad, entre otros, para poder alegar que existe esta posesión y que el notario pueda admitir a trámite y declararnos como propietario de este inmueble en el proceso no contencioso notarial. Siguiente, por favor. Notificaciones y cartel. En forma sucinta yo voy a explicar cómo es el trámite notarial. Yo presento mi solicitud al notario con los requisitos que ya les he referido, debidamente suscrito por el abogado, debidamente firmado por el solicitante y por los testigos, con todas las pruebas, ya sean original o fotocopia legalizada, le entrego al notario y el notario me va a dar un plazo para que pueda admitir a trámite si es que cumplo con todos los requisitos. ¿Cumplo con los requisitos? El notario va a admitir a trámite mi prescripción adquisitiva, mi trámite, mi procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio y va a proceder a notificar. ¿A quiénes? Va a notificar al titular registral, va a notificar a los testigos y va a notificar a los colindantes. ¿Con qué va a notificar? Con mi solicitud. Va a notificar. Una vez que se notifica a estas personas, también se va a notificar al titular registral. En caso no se sepa la dirección o haya duda de la dirección del titular registral, se podrá notificar por edictos. La notificación va a ser por cédula, de acuerdo al 160 al 161 del Código Procesal Civil, la notificación va a ser por cédula a todos y en caso haya duda o no se pueda, va a ser mediante un edicto publicado en el diario judicial y en el diario El Peruano. Aparte de ello, el notario va a fijar carteles en el mismo inmueble, unos carteles donde dice que se está llevando a cabo la prescripción adquisitiva de ese inmueble. Aparte de ello,
al mismo tiempo de realizar estas notificaciones, el notario también va a solicitar la anotación preventiva de este trámite en los registros públicos, lo cual no es un requisito obligatorio. El notario puede pedir la anotación preventiva para ya anotar en registros, para poner en conocimiento de que se está llevando a cabo este procedimiento, hace una anotación preventiva y al final, cuando declara la propiedad, hará la anotación definitiva. Pero no es obligatorio, el notario puede saltarse este paso y de frente hacer todo el procedimiento, declarar la propiedad y finalmente hacer la inscripción definitiva. Entonces, ¿podría hacer la anotación preventiva? Como que no también. Siguiente, por favor. Asimismo, que se notifica al titular registral, colindantes y a los testigos, y se comprueba la posesión pacífica y pública, la descripción y características del inmueble, también se debe publicar la prescripción, el trámite de prescripción. Una vez que ya comprueba las características, todo el notario va a publicar este procedimiento no contencioso, va un extracto poniendo en conocimiento de que se está llevando a cabo el procedimiento de tal inmueble específicamente e individualizado, se publicará en el diario El Peruano y en el diario judicial del lugar donde se encuentra el inmueble. Esta publicación tiene que ser 3 veces cada 3 días. Siguiente, por favor. El notario va a publicar esta prescripción adquisitiva 3 veces cada 3 días en los diarios. ¿Cuál es el motivo de esta publicación? Para ver si alguien se opone o alguien tiene mejor derecho de propiedad. Esa es la razón de ser de la publicación de la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, cuando hablamos de la declaración de testigos, ya les había explicado que los testigos tienen que declarar en la misma solicitud sobre si conocen al solicitante y cuánto tiempo posee el inmueble. ¿Hay prohibiciones en cuanto a testigos? Por supuesto, no debe ser pariente, no debe ser cónyuge del solicitante, no debe tener amistad ni tener ningún vínculo o algún interés en las resultas del procedimiento. Al igual que esta misma prohibición es para los testigos en el proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio. Siguiente, por favor. Continuando con las publicaciones, les decía que se publica en los diarios para ver si alguien alega un mejor derecho de propiedad o alguien quiere oponerse a la prescripción adquisitiva notarial, lo que no pasa en la vía judicial. Una vez que se publica en los diarios, se tiene que esperar 25 días hábiles, que es el plazo legal, para que después de eso, si no existiera oposición, el notario podría declarar la propiedad del solicitante en el inmueble. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay oposición a la prescripción es que cuando dentro del plazo de los 25 días hábiles, una persona formula oposición. Una persona formula oposición y este proceso termina, concluye, el notario concluye con el proceso y lo va a derivar a la vía judicial. Mejor dicho, no lo va a derivar, va a quedar expedita la acción de la persona solicitante para que pueda interponer su prescripción en la vía judicial. Debo aclarar varias cosas en este punto. ¿Una persona se puede oponer a un proceso de prescripción adquisitiva? Sí. ¿Cualquiera puede oponerse? Cualquiera. El notario no va a calificar esta oposición. ¿Qué quiere decir? Si alguien presenta la oposición, el notario no va a decir, no, esta persona nada tiene que ver con el inmueble, esta persona no es dueña, no es pariente. No. Puede oponerse un tercero, una persona desconocida. El notario ni bien recibe el escrito de oposición, concluye el procedimiento, ya no continúa el procedimiento y ya tendría que llevarse en la vía judicial. La norma no dice que el notario va a calificar el escrito de oposición o va a señalar si es que puede o no oponerse la persona. Eso ya sería algo litigioso, contencioso, ya no lo podría ver el notario. Por eso se dice que no se requiere invocar fundamento alguno para la oposición. Tampoco corresponde evaluar al notario si es fundada o no. Esto se ha prestado a muchas cosas, a personas que incluso han querido coaccionar a otras con dinero, oponiéndose a procesos en los cuales nada tienen que ver.
pero lastimosamente es así. Cuando se da una oposición, se sobreentendería una contienda y el notario ya no estaría en funciones para llevar a cabo, ya que lo que él hace es un procedimiento no contencioso notarial. Siguiente, por favor. Esta oposición a la prescripción tiene que ser escrita, no puede ser verbal. 1. 2. Como les decía, a diferencia de otros procedimientos no contenciosos, cuando alguien se opone en otros procedimientos, el notario lo envía a la vía judicial para que este procedimiento continúe en la vía judicial. En cambio, en la prescripción adquisitiva notarial, lo que hace el notario cuando recibe una solicitud de oposición escrita, va a concluir con el procedimiento y va a quedar expedito el derecho de este solicitante para solicitarlo en la vía judicial. Concluye, no continúa, no se envía al Poder Judicial. Concluye y el solicitante va a tener que realizar su demanda de prescripción adquisitiva de dominio judicial. Ahí está claro, no se remite el expediente al Poder Judicial, sino que queda expedito el derecho del solicitante para presentar su demanda. No obstante, el vencimiento de plazo se estima procedente la oposición hasta la fecha que el notario extiende la escritura pública. Eso quería explicarles. La norma dice que son 25 días posteriores a la publicación, que es el plazo legal, para que el notario pueda extender su escritura pública. En esta escritura pública va a declarar pues propietario al solicitante, va a declararlo propietario del inmueble que está prescribiendo. Pero ¿qué pasa si el notario lo extiende al día 30 y se oponen entre el 25 y el día 30? Va a proceder la oposición, va a proceder porque el notario todavía no emitió, no extendió su escritura pública de declaración de propietario. Va a proceder esa oposición. Lastimosamente sí va a proceder. ¿Por qué? Porque la ley 27333 habla de 30 días y la 27157 habla de 30 días y la 27333 de 25. Entonces, ahí es donde hay un poco de discusión y como el notario no ha extendido su escritura de propietario, no lo ha declarado propietario, no hay todavía una declaración del notario, se podría darse la oposición posterior a los 25 días. Ahora, si es que el notario al día 26, tal como lo dice la 27333, ya emitió su escritura, ya lo declaró propietario, ya nadie se puede oponer. Una vez que el notario declara la propiedad y eleva su escritura pública y la suscribe el solicitante, no va a haber lugar ni apertura o oposición alguna. ¿Qué quiere decir? Cuando el notario va a declarar la prescripción de esta persona, porque ha operado su plazo y se le va a declarar propietario, a partir de esta escritura pública ya se cierra, se declara propietario, y el notario lo que va a hacer emitir el parte judicial a los registros públicos para que se le inscriba como propietario. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la formalidad? Una escritura pública. El notario va a extender una escritura pública donde va a declarar propietario al solicitante y ahí va a insertar las publicaciones y los demás instrumentos. También va a insertar el acta de presencia que hace en el inmueble, entre otros, para que se declare, donde se le declara propietario al solicitante. La norma también dice que puede ser un acta o puede ser un formulario registral. El notario puede hacer una escritura pública, acta, formulario registral. Es imposible hacer el formulario registral, no es útil para el notario hacer un formulario y en ese formulario llenar todas las características del inmueble. Por eso es que no se da en la práctica el formulario registral. Lo que hace el notario, extender su escritura pública o su acta. En cualquiera de los dos tiene que poner la parte más importante donde declara propietario al solicitante del inmueble individualizado, especificado en forma literal en la escritura pública. Siguiente, por favor. La declaración de prescripción, que es la escritura pública o acta, dependiendo del notario, tiene que estar suscrita por los solicitantes. No es necesario que lo suscriban los testigos ni los colindantes. Debe tener la declaración específica del notario respecto a la adquisición de la propiedad. Debe poner exactamente que se le declara propietario.
se debe cursar el parte notarial a los registros públicos para que los registros públicos puedan inscribir el inmueble a nombre del solicitante. Siguiente, por favor. Bueno, acá tengo jurisprudencia vinculante que dice, ¿no? Es de competencia y responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados con los procedimientos no contenciosos de prestación adquisitiva, títulos supletorios o saneamiento de características deben ser visados o no por autoridad municipal o autorizados por verificador técnico. ¿Qué quiere decir? Es requisito indispensable, requisito sine qua non, presentar el plano y memoria visado por la municipalidad, ya sea al órgano jurisdiccional o al notario para llevar a cabo el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Pero no es obligatorio presentar este plano y memoria visado a registros públicos. No es obligatorio. ¿Cuándo debes presentar el plano y memoria visado a registros públicos junto con la declaración de propiedad hecho por el notario? Cuando existe una edificación. Nada más. Si el inmueble no tiene edificación, tú puedes presentar un plano y memoria sin visar a los registros públicos, porque el notario es el que sí exige la visación de planos. Registros públicos para la inscripción no tiene por qué exigir. Es más, debemos tomar en cuenta que registros no puede calificar el fondo de la prescripción adquisitiva de dominio. El que califica el fondo y quien declara la propiedad es el notario, no el registrador. Siguiente, por favor. Otro, es un acuerdo plenario tribunal registral. La prescripción adquisitiva de dominio tramitada en sede notarial se inscribe a mérito de escritura pública, acta protocolar o formulario registral. Lo que les decía, lo que tiene que extender el notario es una escritura pública, o un acta protocolar o un formulario. Más se da que extienden una escritura pública y eso es el título inscribible para que se pueda inscribir la propiedad del solicitante en registros públicos. Siguiente, por favor. Bueno, hemos acabado con lo que es prescripción adquisitiva notarial. Como les digo, son temas grandes que estoy tratando de resumir y espero que hayan podido entender. Hemos culminado con el tema de prescripción adquisitiva notarial, que culmina con la inscripción de este parte notarial en los registros públicos y la persona ya va a poder ser, bueno, para poder ejercer ya como propietario, ¿no? Ya su derecho de propiedad. Ahora, voy a culminar con la prescripción adquisitiva de dominio administrativa. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio administrativa, a diferencia de la judicial y la notarial, la administrativa es aquella que llevada a cabo ante las instituciones públicas. Se cumplen los mismos requisitos que la judicial y la notarial. Posesión pacífica, pública, continua, pero al igual que la notarial solo puede ser por 10 años. No permite la norma tampoco que sea por 5 años. ¿Quiénes pueden realizar esta prescripción adquisitiva administrativa? COFOPRI, gobiernos regionales y gobiernos locales, municipalidades provinciales. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de una prescripción adquisitiva de dominio en sede administrativa, nos tendremos que remitir a la ley específica. ¿Cuál es? La 2744, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, y en forma supletoria, nuestro Código Civil y el Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio vía administrativa, regula la formalización de la propiedad por posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares de toda forma de posesión u ocupación en terrenos de propiedad estatal con fines de vivienda. ¿Qué quiere decir? Que la prescripción adquisitiva de dominio administrativa se va a dar solo, se va a formalizar en forma administrativa, ya sea en terrenos ubicados en centros urbanos informales, urbanizaciones populares o cualquier forma de posesión u ocupación en terrenos de propiedad estatal con fines de vivienda, comercio, casa huerta o similares. Siguiente, por favor. Debemos cumplir los requisitos del Código Civil, pero solo va a ser, al igual que la prescripción notarial, 10 años. No admite la prescripción corta de 5 años. Se debe ejercer estos 10 años en forma pacífica, pública y continua. Siguiente, por favor.
Las prohibiciones, ¿cuándo no se puede prescribir en forma administrativa? ¿O qué quiere decir? Las instituciones públicas, ya sea gobierno regional, COFOPRI o municipalidades, no pueden prescribir un terreno. No se puede prescribir áreas que constituyan equipamiento urbano destinadas para salud, educación, recreación o servicios comunales u otros fines, en este caso. Tampoco se puede áreas de proyección, de esquemas viales primarios, áreas públicas, no se puede prescribir. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio administrativa, tenemos diferentes supuestos. Existe el procedimiento de posesiones informales y centros urbanos informales, tenemos el procedimiento en forma integral de urbanizaciones populares y tenemos el procedimiento en forma individual. La institución pública, ya sea municipalidad o gobierno regional, o también COFOPRI, puede prescribir mediante una solicitud hecha por los posesionarios de los centros urbanos informales o centros de posesiones informales, puede realizar el procedimiento administrativo de prescripción. Asimismo, también en lo de las urbanizaciones populares. Entonces, ellos, en constante organización con los representantes de estas urbanizaciones populares, porque cuando vamos a prescribir una urbanización popular o terrenos de una urbanización popular, tiene que haber personería jurídica, entonces ellos directamente van a organizarse con ello, con los representantes, para poder llevar a cabo este procedimiento de prescripción, donde se cumpla la posesión pacífica, pública y continua. Pero hay un tercer tipo de prescripción administrativa, que es el que más nos interesa, que es el procedimiento en forma individual, y que ese es el que voy a explicarles. Siguiente, por favor. El procedimiento en forma individual, a diferencia de los otros que son en conjunto y que la municipalidad o COFOPRI va a llevar a cabo en conjunto con los representantes, ya sea de las urbanizaciones populares o centros comunitarios, estas prescripciones en conjunto, también hay un procedimiento en forma individual donde una sola persona puede solicitar al órgano administrativo que realice su prescripción si es que cumples con los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿En qué casos puedes declarar la propiedad? Puedes solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva administrativa cuando se trata de lotes individuales integrantes de posesiones informales. Cuando hablamos de lotes individuales integrantes de centros urbanos informales, o cuando hablamos de lotes en urbanizaciones populares que hayan concluido su etapa de formalización integral. Y otro requisito más es que el lote se haya inscrito a favor de persona distinta a la entidad formalizadora. ¿Qué quiere decir? No puede estar inscrito a nombre de COFOPRI, por ejemplo, en registros. Ya no podríamos solicitar la prescripción de un inmueble inscrito a nombre de COFOPRI, porque COFOPRI va a ser quien va a hacer la prescripción adquisitiva en conjunto de estos lotes. Aparte de ello, el trámite es procedente cuando la entidad formalizadora haya gestionado la inscripción de la habilitación urbana en el lote. Sí o sí tiene que haber habilitación urbana en el lote, si no también no va a proceder esta prescripción adquisitiva administrativa. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fases para esta inscripción? Se presenta la solicitud, la institución lo califica y va a proceder a la inspección. La solicitud se tiene que cumplir con los requisitos, adjuntar los documentos técnicos, y es ahí donde entra en calificación. Si es calificado positivamente, la institución, ya sea COFOPRI, municipalidad provincial o gobierno regional, va a realizar la inspección in situ del inmueble a prescribir. Siguiente. Y después, una vez que haya habido esta inspección y la entidad administrativa declare la propiedad del solicitante, se va a emitir también los partes la resolución final a registros públicos, y el registrador va a evaluar el carácter inscribible del acto y también la adecuación del acto con los antecedentes registrales y las formalidades extrínsecas de la documentación presentada.
Pero, al igual que el procedimiento notarial, no va a poder analizar la validez del acto, porque se supone que ya ha sido un procedimiento administrativo debidamente llevado en base a la ley 27444 con una declaración de propiedad mediante una resolución. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que se ha cumplido con todo eso, el registrador va a inscribir de la misma manera el inmueble, ya sea en una propiedad informal, entre otros, y con eso se va a lograr la inscripción del inmueble en los registros públicos mediante la prescripción adquisitiva vía administrativa. Eso sería todo. ¿Habrá alguna pregunta? A ver, Muchas acá gracias. tenemos varias preguntas. Muchas gracias, apreciada doctora Flor de María, por su brillante exposición. En efecto, invitamos a nuestros participantes a poder encender sus micrófonos y poder también dirigir las preguntas que consideren necesarias dentro del desarrollo de este importante curso en Derecho Civil, Procesal Civil, la prescripción adquisitiva de dominio. Doctor Rodrigo Mendoza, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, doctora. Doctora, en cuanto a la prescripción realizada vía notarial y administrativa, ¿la norma establece un tiempo en el cual estas entidades deban realizar justamente el procedimiento de prescripción o no existe tiempo límite y debido a la autonomía de estas instituciones, ellos pueden elegir el tiempo de 1 año, 2 años, 3 años, el que crean conveniente para justamente realizar este procedimiento? Una pregunta. La segunda pregunta, doctora. La interrupción en cuanto a la posesión, ¿cuántas veces permite la norma que se interrumpa un tiempo de posesión en un periodo de 10 años? Si yo estoy poseyendo el bien durante 5 años, se interrumpe por 1 año, luego vuelvo a retomarlo por otros 2 años, nuevamente se vuelve a interrumpir. ¿Es posible esto o cómo es el tema? Quisiera un poquito más de detalle sobre este tema. Muchas gracias, doctora. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. En cuanto a la primera pregunta, no hay un plazo. La norma no dice que se debe llevar a cabo en tantos meses, ya sea la prescripción adquisitiva notarial como la prescripción adquisitiva administrativa. Pero, como les había dicho, hay 25 días los cuales se esperan posterior a las últimas publicaciones para extender la acta de declaración de propiedad en el procedimiento notarial. ¿Qué quiere decir? Que el notario va a tener que extender máximo en 30 días, posterior a las publicaciones hábiles, la prescripción adquisitiva. En caso no lo hiciera y tardase pues 1 año por un motivo no justificado, lo único ya que son autónomos en su procedimiento, o tendríamos que solicitarlo por escrito, no sé, o presentar alguna queja respecto a la tardanza. Pero no hay un plazo específico en cuanto a en cuánto tiempo debe hacer el notario el procedimiento de prescripción adquisitiva notarial. Sin embargo, tomando en cuenta los plazos y todo eso y la práctica, pues en 3 meses tendría que hacerse una prescripción adquisitiva notarial mínimo, en 3 meses. En cuanto a la prescripción adquisitiva administrativa, tampoco hay plazos, pero también se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos, la 27444, donde tenemos los principios, pues, de debido procedimiento, entre otros, a los cuales podríamos acudir si es que habría una tardanza, ¿no? No justificada, porque también se puede dar que el mismo solicitante subsana requisitos y en eso se tarda tal vez requisitos técnicos o está subsanando visación y se está tardando debido a los requisitos del solicitante. Tendríamos que ver cuál es el motivo de la tardanza.
pero no hay plazos específicos en el caso de la prescripción notarial y la administrativa, a diferencia de la judicial, que nos regiríamos a los plazos del proceso abreviado, que es diferente. En cuanto a tu segunda pregunta, era respecto a la posesión, la continuidad de la posesión, ¿no? Yes. Ya. La norma dice que se puede dejar de poseer, ya sea por fuerza mayor, fuerza de la naturaleza, o también por despojo, si es menos de un año y lo recuperas, puedes continuar. O sea, no hay una interrupción de esta continuidad como requisito para prescribir. La norma no dice cuántas veces. Eso quiere decir que si me despojan y recupero mi inmueble y no se ha cumplido el año y y sigo poseyendo y después de 2 años nuevamente sufro este despojo, entonces se tendrá que hacer una suma de estos plazos posesorios, no habiendo un impedimento de que pueda haber más de un despojo. Ahora, como les expliqué también, no debe pasar de un año, y si pasa un año, tendría que haber la recuperación de esta posesión mediante una sentencia. No sé si haya absuelto tus dudas, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? También acá leo una pregunta que dice, teniendo en cuenta la competencia del notario, bueno, no hay tampoco un impedimento donde yo prescriba ante 2 notarias por ética. Yo no lo haría, pero ninguna notaria está concatenada, ¿no? Ninguna notaria informa a la otra que está haciendo una prescripción adquisitiva de dominio. Pero igual la publicación es pues en el diario donde se enterarían que se está llevando a cabo la prescripción. En la práctica nunca he visto el caso de que se lleve a cabo 2 prescripciones en 2 notarías diferentes. Nos resultaría onerosa y no la recomiendo tampoco. Otra pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora Flor de María. En efecto, la doctora Gloria, por favor, si podría encender su micrófono. Sí, aló, doctora, sí, muchas gracias por la exposición muy interesante. Tenía la duda sobre los bienes estatales del dominio privado que mencionó, ¿como cuáles, por favor? Bueno, hice la disquisición entre los bienes estatales de dominio público, que ya sabemos y son imprescriptibles. Mejor para explicar, ¿no? Los de dominio público son pues las carreteras, las plazas, las iglesias. Y los bienes de dominio privado, estatales de dominio privado, vienen a ser pues los hospitales, los museos, entre otros, que son de dominio privado, pero estatales, y que según si no me equivoco, el número 29816 del año 2010, a partir de esa fecha son bienes imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad tanto los bienes estatales de dominio público y los bienes estatales de dominio privado son imprescriptibles. Claro, tiene razón, te agradezco. Sí, se la tenía una duda al respecto. Gracias. Y la otra era igual sobre el término de un proceso notarial y el otro judicial, que ya lo contestó en antes. Muy agradecida, sí, muy interesante. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para concluir con la clase. Adelante, doctor Rodrigo, adelante. Doctora, una pregunta más. ¿Cuál es el acto de posesión que justamente la norma reconoce como tal sobre un bien inmueble para considerar que yo he ejercido mi derecho de posesión? Construir una pequeña cabaña, eso ya es un acto de posesión que la norma reconoce. Abrir una cerca, ¿cuándo consideramos justamente un acto de posesión sobre un predio? Esa sería mi gracias. Ya está bien. Es una muy buena pregunta. Si bien es cierto, he detallado diferentes requisitos y documentos, esos documentos van a generar alguna certeza para el juez, pero lo más importante es este ejercicio de hecho, que es la posesión. ¿Cómo yo demuestro el ejercicio de hecho? Muy aparte de los arbitrios, que puedo haberlos pagado
en una sola armada tal vez, y no va a demostrar certeza en el juez o el notario. Poner una cerca es un acto de posesión. Hacer mejoras en el inmueble es un acto de posesión. Si yo alquilo a alguien el inmueble, claro, no lo voy a poder legalizar en la notaría, pero tengo mi documento privado de arrendamiento, por supuesto es un acto de posesión. Entonces, hacer una construcción o una edificación en el inmueble es un acto de posesión. Si yo participo, no sé, en faenas, algo de mi urbanización como propietario, también es un acto de posesión, siempre y cuando todos estos actos de posesión sean a título de propietario, no como cuidante, no como inquilino, sino como propietario. Entonces yo puedo alegar todas esas formas, incluso con fotos, con testigos, entre otros, mi posesión frente al inmueble. Muchas gracias, apreciada doctora Flor de María Vaca Guevara, por su importante participación en este importante curso especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, abordando el tema tan importante de esta institución jurídica como es la prescripción adquisitiva de dominio, desarrollando la prescripción judicial, la prescripción notarial y finalmente la prescripción administrativa. Muchísimas gracias. Tal vez tenga algunas palabras finales con la presente jornada, apreciada doctora Flor de María. Adelante. Gracias, doctor. Nuevamente agradecer al Instituto Educatech. Para mí es un honor participar en estas jornadas. Estoy liana a más adelante seguir participando y seguir impartiendo conocimiento a nuestros queridos estudiantes de Derecho y colegas para así mejorar en nuestro ejercicio del día a día. Muchas gracias y ya nos estaremos viendo más adelante. Buenos días todavía. Muy buenos días, apreciada doctora Flor de María. En efecto, la doctora, desde ya agradecemos su gran colaboración con el instituto y desde luego tendremos más jornadas académicas abordando instituciones importantes, como ya mencionaba, el título supletorio y otras instituciones muy importantes dentro del derecho civil. Desde ya le quedamos reconocidos y agradecidos por ese gesto tan importante con la institución. Doctora, ¿dónde la pueden ubicar a nivel de su estudio? ¿Dónde la pueden ubicar o contactar también, por favor, si nos podría mencionar? Ya, me pueden ubicar, yo tengo mi empresa, Sanea Asesores Legales, donde no solo nos dedicamos al tema civil, sino también al tema empresarial. Saneamos empresas, inmuebles, entre otros. Me pueden ubicar en la calle San Agustín, 439, o a mi número, el 984-773330. Yo estaré llana a absolverles cualquier duda o consulta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, apreciada doctora Flor de María Vaca Guevara, agradecido por su importante participación en este importante curso en Derecho Civil y Procesal Civil, la prescripción adquisitiva de dominio. Muchísimas gracias, un gran fin de semana, un abrazo a la distancia, apreciada doctora Flor de María. Igualmente a todos, chao, gracias. Saludar también y reconocer a cada uno de nuestros participantes a nivel de nuestras diferentes plataformas del Instituto Legal Educatech. Estamos en TikTok, estamos a nivel de la plataforma del Facebook, estamos también en las redes sociales de Instagram, así como también a nivel de LinkedIn y otras redes importantes. Visítenos si quieren mayor información, por favor. Nos pueden escribir por interno, nosotros gustosamente le estaremos alcanzando la información correspondiente.